Muchos estudiantes alrededor del mundo tienen una necesidad educativa especial. Muchos de ellos pasan desapercibidos porque, según algunos profesores, solo son vagos. Pero ellos son capaces de lograr grandes cosas. Solo necesitan a alguien que crea en ellos, que los ayude. La palabra educador viene de dos raíces latinas: educare, que significa educar, nutrir, guiar y principalmente conocer, y exducere, que significa extraer, sacar y principalmente creer. Un educador es aquel que cree, y el que te cree, te crea. El 25% de los estudiantes suele tener una dificultad en la lectura. Por esta razón, los niños con dislexia tienen pavor a leer en voz alta. Tenemos que comprender que el 4 al 6% sufre de esta necesidad educativa especial. Por esta razón, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que hacer leer a los niños en voz alta y además evitar tareas de copia y de información muy amplia. Debemos también comprender que los niños van a tener un cierto pavor al ir a la escuela, ya que algunos niños van a sufrir de bullying y de maltrato con sus compañeros, debido a la razón de que no pueden leer correctamente. Del 1 al 4% de la población mundial sufre de algún tipo de discapacidad intelectual. Un estudiante con discapacidad intelectual, sea cual sea su tipo, ve sus destrezas empobrecidas. Tienen problemas en las destrezas cognitivas, en las destrezas sociales, en las destrezas de autoayuda y a veces incluso en las destrezas físicas, ya que esto suele acompañar a algunos otros trastornos o algunas otras discapacidades en conjunto. La mayoría de veces, los estudiantes con discapacidad intelectual tienen que ir a un centro especializado. Sin embargo, sí es posible trabajar con estos estudiantes desde un centro regular. Claro que necesitarán más atención, necesitarán diferentes recursos, pero trabajar con ellos es posible, lograr que aprueben es posible, hacer que adquieran algunas destrezas que antes no tenían también es posible. Sin embargo, el docente tendrá que poner mucho de su esfuerzo y comprender las capacidades y las capacidades disminuidas que comprende esta discapacidad intelectual. La dislalia suele afectar al 15% de los estudiantes en preescolar. Por esta razón, estos estudiantes temen al hablar con sus compañeros, ya que son más propensos a sufrir de algún acoso escolar o de bullying. Por esta razón, como docentes debemos tener en cuenta que la pronunciación será lo primordial en estos casos. Además debemos de ir pronunciando las palabras de poco a poco, haciendo que los estudiantes vean nuestro rostro para que de esta manera el estudiante sepa cómo se pronuncia la palabra. Además debemos corregir los errores de los fonemas y de las palabras que nosotros detectemos que estén mal dichas y mal pronunciadas. ¿Cuántas veces has visto a un estudiante que no pone atención a clases? Un estudiante que se halla pensando en sus propios asuntos y cuando tú le haces alguna pregunta o le llamas la atención, parece que jamás estuvo en la clase, parece que todo el tiempo estuvo en otro lugar. ¿O cuántas veces has visto a un estudiante que se levanta de su asiento, que desobedece ciertas normas y parece ser impulsivo en muchas cosas? Bueno, el 6% de la población mundial sufre de TDA o TDAH. El TDA es un trastorno relacionado con la desatención, trastorno por déficit de atención, y el TDAH es el mismo, pero incluye un componente de hiperactividad. El TDA suele ser más común en las mujeres y el TDAH suele ser más común en los hombres. Sin embargo, esto afecta por igual. Los daños cerebrales también son una secuela grande y en este caso nosotros como docentes lo único que podemos hacer es comprenderlos para que podamos trabajar con ellos. Ellos tienen oportunidad de trabajar, no tienen ningún retraso mental, sin embargo necesitan de otras herramientas que otros estudiantes a lo mejor no. Necesitan que se les recuerde las normas, crear un código de lenguaje con el docente. Estos estudiantes tienden a ser bastante desobedientes, pero con el tiempo y la comprensión y además del seguimiento con el DESE, se puede lograr un buen resultado con estos estudiantes en los aprendizajes. Del 3 al 6% de la población infantil se presentará una necesidad educativa especial llamada discalculia. Esta necesidad educativa se presentará en mujeres como en hombres. Por esta razón debemos comprender que el niño con discalculia es incapaz de resolver un problema matemático, ya que suele confundir números y suele desmotivarse con tal de solo ver algún
una operación o matemática. Además, él se sentirá desahuciado con la materia de matemáticas. Por esa razón, como docentes debemos implementar el aprendizaje colaborativo, además el aprendizaje por descubrimiento, ya que de esta manera ayudaremos a que el niño comprenda mejor los cálculos. ¿Alguna vez escuchaste a un estudiante hablando arrastrado? ¿O quizá a un estudiante que balbuceaba mucho? ¿O tal vez tuviste que llamarle la atención a un estudiante durante una exposición para que alzara la voz, pero simplemente se veía incapaz de hacerlo? Pues aunque los datos en la población general no son concretos, la disartria es un problema de lenguaje, un problema el cual se manifiesta debido a cierta debilidad en algún órgano que produce el sonido de la voz, o en algún órgano que tiene que ver con el lenguaje, pues en este caso, la debilidad de ese músculo dedicado a ello produce muchas dificultades de lenguaje, habla arrastrada, habla baja, a veces produce mucho balbuceo, a veces produce tartamudez. En algunos casos incluso puede producir otro tipo de dificultades de lenguaje más severas, e incluso dificultad para generar e iniciar una conversación. Pues un alumno con disartria tiene la oportunidad de aprender como todos los demás, sin embargo necesita de la ayuda del docente para no exponerlo a la vergüenza pública, ayudar a que este problema sea fácilmente manejado con terapia de lenguaje y que las personas que están en su entorno puedan apoyarlo y animarlo a hablar y hacer sus ejercicios del habla, para poder mejorar muchas cosas en su aprendizaje. El 12% de la población mundial sufre de distimia, un trastorno depresivo severo. Un estudiante con distimia ha perdido el interés en las cosas que le gustan incluso, ha perdido el interés en estudiar, en sus amigos, le falta muchísima motivación para hacer las actividades, así que dejar tareas largas no es una opción. Un estudiante con distimia tiene muchas opciones de avanzar, sin embargo necesita terapia, necesita ayuda y comprensión de parte de su entorno para poder trabajar de mejor manera. En todos estos casos de necesidades educativas especiales, debemos como docentes hacer entender y comprender a nuestros estudiantes que sabemos por lo que están pasando y comprendemos el problema. Además, siempre podemos brindar nuestro apoyo. Juntos por una educación mejor. Juntos por una educación mejor. Los discípulos son la biografía del maestro. Domingo Faustino Sarmiento.